cordial saludo, querido hermano, en este día en el que iniciamos estas breves charlas de formación sobre las virtudes. Vamos a tratar progresivamente de ir profundizando en cada una de ellas, tratando de dar los instrumentos básicos de formación, no solo para conocerlas, sino para tratar de irlas implantando progresivamente, insisto, en el propio corazón. Hoy vamos a iniciar con un trabajo que es muy interesante, el del ver una reflexión inicial sobre las virtudes en el mundo clásico, en Grecia y en Roma, para luego dar algunos apuntes que solo sirvan eso como fundamento de las virtudes en cuanto al pensamiento ya católico, al pensamiento de los filósofos y teólogos católicos en la historia de la Iglesia. Por tanto, hoy vamos a dejar una base de apoyo y sobre esta base, en sucesivas charlas, vamos a ir dando más datos de formación y profundizando en cada una de las virtudes en concreto. Hoy solo pinceladas generales y fundamentos clásicos y luego católicos para entender y profundizar en las mismas virtudes. Yendo a la antigua Grecia y al pensamiento filosófico que allí se mueve, vemos que las virtudes cardinales para el filósofo clásico son cuatro, centradas en las llamadas virtudes morales de conducta que son enunciadas por el filósofo Platón en ese libro suyo tan conocido titulado La República. Estas cuatro virtudes ejercieron gran influencia sobre todo el pensamiento y la reflexión posterior de la humanidad y se convirtieron también en base para que la Iglesia Católica, como vamos a ver, pudiera explicar la doctrina que nos fue revelada por Dios nuestro Señor. Sobre esas cuatro virtudes principales gira y descansa entonces, según nos dicen los clásicos, toda la moral humana y además, como vengo diciendo, son principios de otras virtudes derivadas o contenidas en ellas. Estamos haciendo referencia concretamente a las famosísimas virtudes de la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Yendo a cada una de ellas, la templanza, que en el griego clásico se llamaba la sofrósine, es lo relativo al apetito de la persona. Es esta virtud de la templanza la que permite analizar los atractivos que generan las cosas o personas, circunstancias en el mismo ser para tratar de conllevar un orden en la relación que se tenga con cada una de esas cosas, personas o circunstancias. Más adelante vendría la prudencia, que en el griego clásico se llamaba la frónesis, que es la capacidad, decían los clásicos, calculativa de ver todas esas cosas que van llegando hasta el apetito, como antes afirmaba, para luego tratar de calcular hasta qué punto hay que implicarse, de qué manera tener un contacto con la realidad exterior que circunda. En tercer lugar viene la virtud de la fortaleza, que clásicamente se llamaba en griego andreía. Es una virtud, decía Platón, enérgica. ¿Qué quiere decir? Es una virtud para preservarse el todo. Preservarse el todo general,
objetivo de la vida de la misma persona y por tanto para buscar por encima de todo un objetivo general más que quedarse en las pequeñas cosas que atraen y capturan la atención de la persona. Al fin, los clásicos hablan de la virtud de la justicia, que en griego se llamaba dikaiosine, que es la virtud, dice Platón, fundante o preservante, porque es la virtud que sirve para conocerse a uno mismo. La virtud de la justicia ayuda a que uno se analice de forma correcta y de esta forma, conociéndose a uno mismo, habiéndose uno analizado correctamente a sí mismo, entonces poder entrar en lo que se llama la relación con las cosas, con las circunstancias, con las personas y por tanto para Platón desde la justicia es desde donde se puede ordenar todas las virtudes, mantener entre ellas un equilibrio armónico y a la misma vez ordenar el conjunto entero de toda la vida. Platón describe la justicia como la virtud fundante y preservante, decimos, porque sólo cuando alguien comprenda la justicia puede conseguir las otras tres virtudes, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Y cuando alguien posee del todo las cuatro virtudes, es la justicia las que las mantiene cohesionadas, unidas, trabajando entre sí. Platón define al fin cómo un individuo puede lograr estas virtudes. Vamos a dar solo algunas pinceladas que al fin pues pudieran ayudarnos para tener en cuenta lo que es necesario y así, como decía al inicio, crear base para luego recibir y reflexionar la doctrina católica. Decía Platón que la prudencia viene del ejercicio de la razón. Entonces, ya aquí entramos en algo que llama la atención. Para Platón y para los clásicos en general, las virtudes tienen como un asentamiento en cada parte del ser de la persona. Y por tanto, según las facultades que podemos ver en la persona humana y sus propias capacidades, allí, en una u otra forma, hay como un asiento, un lugar donde se colocan determinadas virtudes. Precisamente en la razón es donde está asentada o colocada la prudencia. Cuando hablamos o cuando habla Platón de la fortaleza, es cuando hace referencia a las emociones o al espíritu. Si en la razón está la prudencia, en las emociones está la fortaleza, que ayuda a vivir todas esas emociones y toda esa interacción con el mundo exterior. La templanza es la que deja que la razón anule los deseos excesivos que pudieran hacer que la persona se trastoque en el día a día de su existencia, a veces con alegrías desorbitadas, otras veces con tristezas que aplastan, etc. Y por encima de todas esas, como decimos, se encuentra la virtud de la justicia. Como se puede ver entonces, querido hermano, es este un estado que se crea en cada persona en que cada elemento de de la mente está en relación con los demás. Y entonces ya aquí hay un dato. Las virtudes no son independientes unas de otras, sino que estando en esta facultad o en aquella facultad de la persona humana, interactúan entre sí y crean una especie de orden permanente en el ser de la persona. Por eso, lo vamos a recalcar mucho, pero por eso decimos que no existen virtudes aisladas, que no se puede vivir aisladamente la virtud, sino que en realidad las virtudes se viven de forma armónica, conjunta, porque entre ellas establecen una especie de castillo especial por el cual
se puede crecer y se puede establecer como una estabilidad personal. El orden ordena, dice Platón, y además preserva la vida en tranquilidad y consiguiendo unos objetivos óptimos. Cuando esto no se tiene en cuenta, las personas como que se esfuerzan por conseguir una o algunas virtudes, pero no dejando claro para sí mismas que eso tiene que tener una amistad conjunta de todo el resto de las virtudes. Evidentemente a veces nos esforzamos más por una virtud que por otra porque sabemos que tenemos esa necesidad en concreto y hay que luchar por ella. Esto es cierto, es obvio, pero al fin y al cabo, aunque nos esforcemos por una en concreto que nos hace falta, no podemos como desligarla del resto, tratando como de creer que es así, las demás no. Bien, a veces hay que poner acento, insisto en una más que en otra, pero sin tratar de crear barrera con las demás, porque por más que luchemos por la prudencia, no podemos olvidar la justicia, la templanza, la fortaleza, cualquier otra virtud. Todas estas reflexiones que decimos del mundo clásico, que no vamos a profundizar mucho más hoy, las podemos encontrar también en el gran escritor Cicerón, en su tratado de Officii, es decir, sobre las obligaciones, y entonces ya no estamos solo en el mundo griego, sino que nos pasamos al mundo latino, al mundo romano, y de forma muy particular, y es una lectura muy recomendada. Todas estas reflexiones sobre las virtudes se pueden encontrar en el emperador de Roma y también filósofo Marco Aurelio, en su libro titulado Meditaciones. Es un libro de fácil lectura y que ayuda mucho a contextualizar en la antigüedad clásica, pues toda esta reflexión sobre las virtudes que nos ayudan a nosotros a tener claros determinados conceptos que no siempre los verificamos, pero que son necesarios pues tener en cuenta y reflexionar en nuestra propia vida. Vamos a pasar ahora a la doctrina católica, a la reflexión católica sobre las virtudes, que como decía inicialmente, toda esa reflexión está sustentada, apoyada, ayudada, como quieras decir, por el mundo clásico, por todas las explicaciones que en el mundo clásico se fueron dando. Vamos a definir la virtud. Si recurrimos al gran obispo de Hipona, San Agustín, él nos dirá que la virtud es aquello por lo que se vive rectamente. Repitamos, la virtud es aquello por lo que se vive rectamente. El gran teólogo Pedro Lombardo dice algo parecido. La virtud es el hábito de la mente por el que se vive rectamente. Entonces la rectitud de la vida la concede las virtudes. Una persona que no tenga virtudes, que no se esfuerce por buscar y mantenerse en las virtudes, que no profundice en las virtudes, es una persona que no vive rectamente, que tiene como una especie de desorden interior que lleva a desordenar su propia familia y que al fin lleva también pues a desordenar su puesto de trabajo, la sociedad en la que vive y todo con lo cual se relaciona. Hay que tener cuidado. Se logran las virtudes buscando las disposiciones e inclinaciones de las diversas facultades humanas que hacen buenos los actos. Entonces, según esto, y nos sigue explicando San Agustín, es una reflexión suya, según esto pudiéramos hablar como de tres tipos de virtudes. En primer lugar, unas virtudes que son connaturales o innatas al hombre, que el hombre nació con ellas o las adquirió casi que por ósmosis, de forma natural, allí donde se crió, donde vivió, donde estuvo en su propia vida.
En segundo lugar, hay una serie de virtudes que se adquieren con ejercicio, virtudes con las cuales la persona no nació ni las trae innatas como de fábrica, pero sí que ha luchado en su vida por mantenerlas, por tenerlas constantemente. Al fin, hay un tercer tipo de virtudes que son las infundidas directa y sobrenaturalmente por Dios nuestro Señor. Quiere decir esto que una persona puede tener esos tres tipos de virtudes y que esos tres tipos de virtudes son las que le van ayudando pues a crecer, a ordenarse, a vivir, como decía Pedro Lombardo, rectamente. Ahora vamos a tratar de hacer otra clasificación de las virtudes para entendernos. Y pudiéramos decir que hay como dos grandes clasificaciones de virtudes. Las virtudes clásicamente pueden ser clasificadas en la teología, en la reflexión católica, de dos formas. La primera de ellas es según su origen, y quizás a esto es lo que más estamos acostumbrados cuando hablamos de las mismas virtudes. Según su origen, las virtudes pueden ser de tres clases. En primer lugar, innatas o naturales, como decía hace un instante. Son esas virtudes que pudiéramos llamar de laboriosidad, la virtud de la honradez, la virtud de la educación. Muchas veces, al menos antiguamente, hoy en día es más difícil, ¿no? Pero al menos antiguamente era muy normal que una persona venía de fábrica, por decirlo así, ya con estas virtudes, porque cualquier persona en su casa había asimilado la laboriosidad. Veía constantemente a su papá o a su mamá trabajar para ganarse el sustento diario. Entonces, un niño o una niña en su casa, desde su más tierna infancia, veía que sus padres trabajaban y trabajaban y trabajaban para ganarse la comida que se servía luego sobre la mesa. Entonces, la virtud de la laboriosidad, como que sin hablar prácticamente, una persona la recibía ya. Siempre había visto a su padre o a su madre trabajando y que las cosas que se tenían en la casa se colocaban para comer o que estaban en uso eran cosas no robadas, sino sudadas. Es decir, cosas que se habían adquirido con el constante trabajo de todos los días. Hay otras virtudes así innatas, como digo, la honradez o la educación, cosas tan necesarias que la persona sin mayor esfuerzo ya las tenía, o puede ser tu caso, ya las tienes de fábrica desde el nacimiento. Hay una segunda clase de virtudes según su origen, que son las teologales. Y virtudes teologales solo hay tres: fe, esperanza y caridad. Decimos que son teologales porque es Dios quien concede únicamente esas virtudes. No se puede tener fe sobrenatural, esperanza sobrenatural, virtud de la caridad si una persona no lo ha recibido de Dios. Y sabemos que únicamente se reciben en el momento en el que la persona se bautiza. Con la infusión del bautismo se infunde también el alma directamente dado por Dios y de forma sobrenatural la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. Estas tres virtudes luego podemos nosotros colaborar para que crezcan, colaborar con Dios, que es el que las da y el que las alimenta, pero solamente las puede dar Él y solamente las puede alimentar Él mismo. Lo nuestro es únicamente colaborar. En tercer lugar, hay otra clase de virtudes según su origen que son las llamadas morales o cardinales, de las cuales ya hablamos citando a Platón en el inicio, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Se llaman así cardinales porque igual que los puntos llamados cardinales del globo terráqueo anuncian una dirección hacia la cual podemos caminar, las virtudes cardinales son las que nos ayudan a caminar constantemente en la vida y por tanto estar sin virtudes cardinales
Es como estar sin el GPS, sin el GPS o sin una brújula o sin nada que nos oriente. Una persona que no tenga prudencia, justicia, fortaleza y templanza, básicamente no puede vivir. Porque sin justicia, ¿cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? Sin fortaleza, ¿cómo podemos soportar los vaivenes de la vida, las alegrías y tristezas, las ilusiones, las desesperanzas? Y así con cada una de ellas. Son como una brújula que nos ayudan a movernos por donde estamos. Bien, entonces, según su origen, hay tres clases de virtudes: las innatas o naturales, las teologales y las morales o cardinales. Pero vamos a redundar, porque creo que está como más olvidada esta clasificación, sobre las virtudes según dónde se colocan en el hombre, según dónde tienen, como decía también antes, su asiento en la propia persona humana. Se nos ha insistido en el origen de las virtudes innatas, teologales o cardinales, pero poco se nos ha insistido dónde las tenemos colocaditas en nuestro propio ser, porque si no sabemos dónde están colocadas, nosotros no vamos a saber cómo movernos, cómo interactuar. Cuando nosotros tenemos que agarrar un objeto, no vamos a agarrarlo con la boca, vamos a agarrarlo con la mano. Estiramos la mano y agarramos el objeto. Pues bien, muchas veces en nuestra vida espiritual no sabemos cómo están colocadas las cosas espiritualmente en nosotros. Y cuando sucede algo, cuando hay alguna circunstancia, no sabemos cómo movernos. Es como que tuviéramos brazos y no sabemos cómo movernos. Está el cuerpo anquilosado, está petrificado. A veces nuestra alma está así como petrificada. No podemos movernos ni crecer porque nos cuesta todo eso ponerlo en actividad, en relación, porque no entendemos la constitución interna de nuestra persona. Pues bien, vamos a ello. Según dónde se colocan las virtudes en el hombre, pudiéramos hablar también de tres tipos de virtudes: virtudes intelectuales, virtudes en la voluntad y virtudes en lo sensitivo. Vamos a tratarlas de una forma muy rápida porque recuerda, hoy solamente estamos dando principios o fundamentos y en sucesivas charlas vamos a ir profundizando todo lo conveniente en todo esto. Las primeras virtudes son las intelectuales, que se definen como virtudes que conducen al hombre por los caminos de la verdad. Son las virtudes que están en el intelecto, en nuestra cabeza, virtudes intelectuales que nos conducen por los caminos de la verdad. Así pudiéramos citar muchas virtudes. Vamos a decir algunas de ellas. En nuestra cabeza, en primer lugar, está la virtud de la inteligencia. Virtud de la inteligencia, que facilita el conocimiento de los primeros principios. Esa virtud es la que nos permite tener una mente abierta para ir adquiriendo conocimientos que nos sirvan para la vida humana, para la vida espiritual, para la vida sobrenatural. Pensemos, desde que un niño, una niña, una criatura comienza a tener uso de razón, comienza como a ir absorbiendo. Y entonces, sin que nadie le diga nada, sabe que el fuego no se puede tocar, porque ha visto personas que lo tocan y se queman. Una criatura, desde su más tierna infancia, empieza a entender que el suelo está duro y que es mejor no tirarse contra el suelo porque te llega a la cabeza, te duele, tropiezas con un brazo, te duele. Hay una serie de conocimientos que se van adquiriendo de forma progresiva desde la más tierna infancia. Luego, conforme vamos avanzando en edad, vamos conversando con personas. Si hemos tenido oportunidad de asistir a clases en la escuela, en el liceo, en el instituto,
en la universidad, de asistir a algún máster, algunas charlas de formación en el ámbito que sea, vamos adquiriendo conocimientos de otras personas. Y esto funciona en nosotros como una serie de principios de actividad que nos ayudan a saber discernir las cosas, analizar lo que ocurre, actuar convenientemente. Virtud de la inteligencia. En segundo lugar, la virtud tan necesaria de la sabiduría, que pudiéramos decir que esta virtud es la que facilita el conocimiento de las causas supremas. La virtud de la sabiduría es necesaria y cada día está más denostada. Si una persona no tiene virtud de la sabiduría, no va a saber las causas supremas. Solamente quien tiene la virtud de la sabiduría entiende los planes de Dios, hasta donde se pueden entender en nuestra capacidad humana. Y por tanto, según la virtud de la sabiduría, uno puede llegar a asumir una enfermedad como un proceso bueno, a pesar de que es espantoso estar enfermo, porque en la virtud de la sabiduría se entiende que en medio de la enfermedad uno puede crecer espiritual, intelectualmente, afectivamente, y así con la virtud de la sabiduría uno puede ver más allá de lo que se ve a simple vista y por tanto entender que ciertas cosas que parecen un desastre en realidad no lo son. Virtud de la sabiduría. En tercer lugar, virtud de la ciencia, que es la que facilita el conocimiento de las conclusiones. Recuerda, virtud de la inteligencia nos ayuda a ver los primeros principios de actuación. Virtud de la sabiduría nos ayuda a entender las causas supremas de lo que ocurre. Virtud de la ciencia facilita llegar a conclusiones, porque sigo con la reflexión que vengo diciendo. Todas las virtudes están en interrelación, trabajan en conjunto. Entonces, con la inteligencia yo veo los principios, con la sabiduría veo las causas supremas de lo que ocurre, con la ciencia yo mezclo esto y llego a unas conclusiones. Entonces es que tengo que actuar así. Es que entonces en esta enfermedad yo debo reaccionar de esta manera. Las virtudes están en interacción. Ya vemos solo tres y fíjate todo lo que interactúan solo ellas. La inteligencia, la sabiduría y la ciencia. En cuarto lugar, virtud de la prudencia, que es la que dirige la vida moral y por tanto es la más práctica y necesaria en el día a día. Teniendo en cuenta la inteligencia, la sabiduría y la ciencia, de ahí se extrae con la prudencia cómo tengo que actuar. Yo ahora debo de hablar según esto que yo tengo en estas tres virtudes de mi intelecto. Yo ahora debo de hablar, yo ahora debo de actuar, cómo debo de actuar, en qué momento concreto debo de actuar. Virtud de la prudencia. Virtud del arte es la que dirige la ejecución de las obras exteriores. Cuando hablamos de virtud del arte, no estamos haciendo referencia solo a Tiziano o solo a Leonardo da Vinci o solo a los grandes artistas de la historia. Y por tanto dejando de lado a todos aquellos que no tenemos capacidad de pintar, de esculpir o de cosas por el estilo, porque no solo ellos tienen la virtud del arte es para todas las personas, porque esa virtud es la que permite hacer, realizar los actos de forma bella, hermosa. Una persona que tiene la virtud del arte es una persona que tiene la capacidad de hablar bien. Es una persona que tiene la capacidad de relacionarse bien con los demás. Es una persona que tiene la capacidad de hacer su trabajo de la forma más conveniente. Es la virtud que permite que lo que el hombre haga sea hermoso y no una chapuza constante. Hay personas que esto no lo entienden porque no han asumido la virtud del arte y entonces todo es una chapuza. Ah, había que hacerlo, se hizo y ya está. No, pero es que no es así.
Las cosas no se hacen bien solo cuando te pagan o cuando te remuneran. En la vida del hombre todo debe de ser bello y las cosas se tienen que hacer de forma bella y hermosa. Terminamos hablando de la virtud de la fe, que es la luz con la que sin ver creemos lo que Dios dice y la Iglesia nos propone y enseña. Bien, todas estas virtudes son las que se encuentran en el intelecto. En segundo lugar, las virtudes que se encuentran en la voluntad, que podemos definir como perfecciones que sobrevienen a la voluntad para inclinarla hacia lo bueno. Perfecciones que sobrevienen a la voluntad para inclinarla hacia lo bueno. Pensemos en la esperanza, que es esperar, valga la redundancia, esperar la bienaventuranza y conocer los medios para poder alcanzar la bienaventuranza, el cielo. En segundo lugar, la importantísima virtud, la más importante de todas, la virtud de la caridad. Es decir, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En tercer lugar, la virtud de la justicia, dar a cada uno lo que le pertenece. Si las otras virtudes estaban en el intelecto, en nuestra cabeza, entonces estas virtudes están en la voluntad, en las obras, y son necesarias, porque de nada nos vale las virtudes que están en nuestra cabeza si luego no hay unas virtudes en la voluntad que esos conocimientos y todos esos razonamientos que tenemos en nuestra cabeza nos las llevan a un efecto concreto. Para eso, esperanza, caridad y justicia. Termino hablando de las virtudes que están en lo sensitivo. Son perfecciones que sobrevienen a las acciones, convirtiéndose en hábitos, creando dominio sobre la parte irracional del alma, llamada sensitiva. Son perfecciones que sobrevienen a las acciones, creando dominio sobre la parte irracional del alma llamada sensitiva. ¿Por qué los clásicos llamaban a esa parte del alma la parte irracional? Porque en esa parte es donde, por decirlo así, se reciben los estímulos exteriores. Pensemos una persona que te saluda o una persona que te insulta. En uno u en otro caso se crean unas reacciones instintivas en tu propia alma. Es la parte que decimos irracional. Yo no he buscado esas reacciones, nacen en mi propia alma. Pues bien, para poder modelar esas reacciones que a veces pensamos que son incontrolables y no es así, para poder modelarlas tenemos dos grandes virtudes, la de la fortaleza y la de la templanza. Están ahí en la parte irracional del alma y ayudan a que los estímulos exteriores, cuando lleguen a nosotros, no nos destruyan ni nos hagan tomar decisiones absurdas ni realizar actos absurdos, sino hacerlo todo convenientemente. La fortaleza en lo sensitivo ayuda a moderar los miedos y las osadías. Qué interesantísimo. Sobre esto en sucesivas charlas vamos a hablar muchísimo. Y en segundo lugar, en lo sensitivo también está la templanza, que ayuda a frenar la gula y los apetitos sensuales, algo también de lo cual cada día la sociedad actual carece más, porque se ha luchado por destruir esto, todos tienen que hacer lo que les dé la gana siempre y en todo momento, por tanto en esto también vamos a tratar de profundizar bastante porque es muy necesario. Termino recordando dos puntos esenciales de los cuales ya he dicho algo. Las virtudes naturales y adquiridas, citamos antes algunas, la laboriosidad, la honradez, la educación, requieren como complemento las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, porque facilitan los medios necesarios para que las acciones sean perfectas en el orden moral. En segundo lugar, ten en cuenta que es necesario poseer todas las virtudes, como he insistido, para que las acciones en conjunto sean buenas
y se pueda realmente ser virtuoso. De lo contrario, las virtudes serían informes e incompletas. Querido hermano, sigamos este camino para profundizar en las virtudes y luchemos para tener cada día más conocimiento de ellas y así tratar de adquirirlas más en nuestra propia vida. Son necesarias, imprescindibles para la consecución de nuestra vida en la tierra y para poder alcanzar nuestro fin sobrenatural, Dios Todopoderoso y la salvación eterna. Lo pido a Dios con fe para ti, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maneat semper. Amén.